Bienvenidos al canal. El día de anoche se dio a cabo la pelea muy esperada por muchos, Jake Paul versus Mike Perry. Digo esperada por muchos, quizá no por nosotros los fanáticos de las MMA, pero era una pelea que tenía mucho morbo de por medio para muchos. Era la primera vez que Jake Paul iba a enfrentar una oposición decente, alguien que no tenía 40 años, alguien que no estaba retirado, alguien más o menos de su mismo tamaño y alguien que de verdad podía boxear. Chicos y chicas, Jake Paul noquea a Mike Perry en el sexto asalto, un TKO. Luego de haberle dado 3 knockdowns en la pelea, en el primer asalto, en el segundo asalto, luego en el sexto, Mike Perry no podía continuar, se había tragado muchísimos golpes bastante fuertes Jake Paul y termina con Mike Perry en una pelea de boxeo. Y quiero hablar de la pelea en sí. Quiero decir, no me vi la pelea en vivo porque simplemente es un evento pago por ver, pay-per-view. No me voy a pagar un pay-per-view, me vi el resumen. Luego, como todos nosotros, nadie va a pagar un pay-per-view por Jake Paul. En fin, Jake Paul, este es el creo que quinto o cuarto peleador que Jake Paul derrota que viene de las MMA. Primero lo hizo con Ben Askren, luego con Tyron Woodley en 2 ocasiones, la última fue un KO impresionante. Luego con Anderson Silva, Nate Diaz y Mike Perry. Ahora sí que sí son 5 peleadores que pasan de ser peleadores de MMA a luego pelear contra Jake Paul. Y quiero hablar de todo lo que se ha hablado antes de la pelea. Hubo un sparring por ahí, por ejemplo, de Jake Paul versus Mike Perry que había salido a la luz. Era como un video de un sparring hace un par de años en el que Mike Perry dijo que Jake Paul había sacado la mejor parte de ese sparring, pero simplemente no le veía las armas para ganarles. Bueno, Jake Paul lo consigue. Otra victoria para Jake Paul, que solo tiene una derrota en toda su carrera, que fue contra un boxeador que fue pues hermano de Tyson Fury. En fin, resumen de la pelea bastante simple. Repito, no me la vi, pero creo que no es necesario verla para hacer un video de esta pelea porque llama más la atención lo que viene después o de las narrativas que se crean luego de esta pelea. Antes que nada, por supuesto, suscríbanse al canal. No se me va a olvidar decir eso en ningún video. Ya somos más de 7,000 y la meta es llegar a 10,000, chicos. Suscríbanse, me ayuda muchísimo. Ahora sí vamos con el resumen. ¿Ok? Primer asalto clarísimo de Jake Paul. El primer minuto, o los primeros 2 minutos, le tira un volado. Creo que fue un gancho de izquierda o fue un volado de izquierda que manda al suelo a Mike Perry. Ese fue en el primer asalto. Quizá un poquito de desbalance o algo así por la postura tan rara que tiene Mike Perry. Quiero hablar un poquito en detalle de eso. La postura de Mike Perry es de alguien que claramente no es un boxeador. Claramente no es alguien que se gana la vida con los guantes de boxeo y estando en un ring peleando contra peleadores que son boxeadores. Mike Perry se gana la vida peleando en Bare Knuckle Fighting, que es pues la organización esta en donde se pelea con los nudillos, sin nada en las manos. Y se nota muchísimo la diferencia por la guardia que utiliza Mike Perry. Tiene que cerrar bastante los puños porque si no, pues das un golpe mal en la cabeza del oponente, se te pueden quebrar los nudillos. Por eso es muy diferente. Pero con todo y eso es un boxeador. Me pareció que el plan de pelea de Mike Perry fue bastante malo, a pesar de que lució bien algunos pasajes de la pelea. En el segundo asalto nuevamente Jake Paul lo combina con un 1-2 tremendo, nuevamente lo manda al suelo. Tuvo un momento bastante bueno al final de ese segundo round. Luego el tercer round, quizá el mejor round de Mike Perry o quizá el único que se le pueda dar a Mike Perry. Cuarto round no estuvo tan mal, pero igual todo de Jake Paul. Quinto round lo tuvo bastante mal. En el sexto asalto, como lo dije antes, pues ya empieza a combinar muchísimo más. Mike Perry estaba bastante cansado. La pelea era 8 asaltos, por cierto. Y me llama mucho la atención, Mike Perry era el peleador más pequeño. Mike Perry era el peleador que no tenía que cortar tanto peso como sí lo tuvo que hacer Jake Paul. Recuerden que Jake Paul se estaba preparando para esa pelea contra Mike Tyson, que para muchos es una abominación, pero en fin, se cae esa pelea y le dan a Mike Perry, que salta en corto aviso, que creo que hizo muchísimo por su nombre, no tanto luego de la derrota, pero en fin. En el sexto asalto consigue el knockdown, ahí se saca de desbalance y ya Mike Perry estaba bastante maltrecho, se le notaba en su cara, se le notaba que no tenía el balance. Y Jake Paul con su jab, con sus ganchos, uppercuts de vez en cuando, aquí y allá, guardando la distancia bastante bien, tiene un buen movimiento de tronco y el tipo sigue haciéndolo, lo que muchos decían que no podía hacer. Y de verdad, luego de esta victoria de Jake Paul me llama mucho la atención, bastante la atención, cómo cambian las narrativas. Yo, en lo personal, y quiero dejarlo esto en claro,
Yo me vengo viendo la carrera de boxeo de Jake Paul desde el principio. Y cuando digo desde el principio es literalmente hace unos 4 o 5 años que empezó a pelear contra los youtubers y luego empezó a pelear contra el basquetbolista, luego contra Ben Askren. No me he visto sus peleas en vivo, pero siempre he seguido de cerca lo que viene haciendo este chico. Y no me cae mal Jake Paul, no me cae para nada mal. De hecho, fue una buena pelea. Todas sus peleas son bastante entretenidas, salvo algunas por ahí con la primera de Tyron Woodley, que no fue la mejor pelea. Pero aparte de eso, todas sus peleas son bastante entretenidas. Y me parece que está haciendo las cosas bien, está haciendo las cosas bien por un deporte. Antes era un youtuber que pues no le puede caer a nadie bien haciendo las cosas que hacía y simplemente se ha transformado a ser pues no la cara del boxeo, ni mucho menos por supuesto, pero una de las caras que está llevando de poco a poco al boxeo al mainstream nuevamente, a la fama nuevamente. Y cada vez que pelea, pues los ojos del público están con Jake Paul y con quien sea que esté peleando. Digo, hubo un evento de UFC ese día y se nota cuando la UFC sabe que no quiere competir con cualquier otro evento que esté en ese fin de semana. Digo, cada vez que pelea Canelo, la UFC pone una cartelera bastante mala. Bueno, esta vez peleó Jake Paul y la cartelera fue de Lemos versus Yajirova, que bueno, no voy a hablar de esa pelea porque a pesar de que fue una buena cartelera, pues no voy a hablar en este momento de esa cartelera. Ya vamos a hablar mañana o pasado del UFC 304 con mis predicciones y todo lo demás. Pero en fin, la UFC respeta a Jake Paul por esa parte, porque no hizo una cartelera que pudiese competir. Simplemente pues puso la cartelera que tenía que poner y dejó que Jake Paul tuviera su noche. Y sí que la tuvo, muchísimos ojos. O sea, el fin de semana de deportes de combate fue con Jake Paul y Mike Perry sin lugar a dudas. No tuvo nada que ver UFC, no hubo ningún evento grande. Y me parece que gran victoria de Jake Paul. Repito, Mike Perry es un peleador que viene de bare knuckle fighting, que es un peleador legítimo. Es un peleador que pelea con sus manos en todo momento. Sí, salió de la UFC, fue cortado, sí, pero llegó a su nicho, llegó a su compañía en donde se ha hecho grande, en donde para muchos es incluso el mejor deportista de deportes combate del año pasado, 2023, que tuvo unas creo que 3 o 4 victorias contra Luke Rockhold, contra Eddie Álvarez, contra Michael Venom Page. Me imagino, creo que tuvo una victoria por ahí también, no me acuerdo si fue el año pasado o no, pero en fin, Mike Perry venía siendo la cara del bare knuckle fighting, un peleador hecho para ese tipo de compañías. Y sí, bare knuckle fighting es diferente al boxeo, por supuesto, son asaltos más cortos, son peleas obviamente sin guantes, no hay poca técnica, hay menos técnica, hay más golpes y el que se pega primero va a caer primero, pero igual los principios son muy parecidos a los del boxeo. Así que esta victoria de Jake Paul para mí me sabe como una de las mejores victorias que ha tenido en toda su carrera. Digo, no está peleando contra un Anderson Silva o contra un Nate Diaz que ya están retirados, o un Ben Askren que no había tirado un golpe en su vida con sus manos. Está peleando contra Mike Perry, un peleador que está muy vigente, que tiene 32 años a día de hoy. Es un peleador que ha hecho muchísimo dinero en otra compañía y que es un nombre bastante importante, quieran o no aceptarlo los muchísimas de personas que tratan de descreditar a Jake Paul. Por supuesto, todos los fanáticos de MMA no estamos del todo contentos que peleadores o ex peleadores de las MMA vayan y pelean contra un youtuber que ahora es boxeador y salgan noqueados y salgan simplemente humillados. Pero en vez de enojarse con Jake Paul por elegirlos a ellos para pelear, enójense con los peleadores. Cuando tú eres un peleador de MMA, significa que eres bastante lúcido en prácticamente todos los deportes de combate: taekwondo, karate, jiu-jitsu, lucha, boxeo, esos niveles, esas categorías de deportes de combate tienen que estar mezcladas en las MMA. Boxeo solo es una de ellas, que es una de las principales, sí, pero el boxeo que se utiliza en las MMA es muy diferente al boxeo con las reglas del boxeo normal en un ring. Ok, no es un octágono, es un ring y hay muchas otras reglas. Por ejemplo, el árbitro interviene muchísimo más, hay conteos, hay muchas cosas, ustedes saben eso. En vez de enojarse con Jake Paul por elegir sus peleas, enójense con los peleadores de MMA por ir allá. Es una trampa, ir y querer callarle la boca a este youtuber que habla de más y que se la cree de más y que es canchero y que es esto y que es lo otro y que cree que es el mejor y no lo es, y tú crees que tú lo puedes derrotar. No, peleadores de MMA no pueden derrotar a Jake Paul en un ring de boxeo. No lo pueden hacer. Hay muy pocos peleadores
que podrían hacer una hazaña de esa. Y sí, ya a día de hoy sería una hazaña, porque el tipo viene entrenando más de 4 o 5 años y lo viene haciendo excelentemente bien, excepcionalmente bien. No vayan, es una trampa. Yo sé que todos los peleadores de MMA que existe a día de hoy odian a Jake Paul y quieren callarle la boca, quieren noquearlo. Pero si él no va a las MMA a hacerlo, no tomen ninguna pelea contra Jake Paul, porque estos son los resultados. Esto es lo que pasa. Le va a pasar lo que le pasó a Nate Diaz, que terminó caminando como si fuese un perro. Lo que le pasó a Tyron Woodley, que ya pues su figura, él perdió todo el respeto de todos luego de ese KO impresionante. Ben Askren tampoco, ni se diga. Ahora Mike Perry también. El único que salió bastante bien fue Anderson Silva, que solo se llevó un knockdown en su pelea, que no fue tan grave, pero en fin, Jake Paul igual la ganó bastante bien. Pero aparte de eso, no vayan. Y si ustedes creen que el próximo peleador que Jake Paul elija luego de Mike Tyson o quien sea que quiera pelear, no sé, un Jorge Masvidal, un Darren Till o cualquier otro peleador que ustedes imaginen que Jake Paul pueda pelear con él, no imaginen que ese peleador le va a ganar a Jake Paul en un ring de boxeo. Simplemente no lo va a hacer. Hay niveles. Y el que entrena boxeo toda su vida y se pasa todo el día entrenando, es muy diferente a un peleador de MMA que tiene que hacer la transición al boxeo. Tiene que eliminar de su mente cualquier instinto de luchar, cualquier instinto de dar un codazo giratorio, cualquier instinto de dar una leg kick. Todos esos instintos tienen que desaparecer. Y simplemente es muy difícil. Así que, a menos que un boxeador o Jake Paul quiera llamar a un peleador de MMA a pelear con reglas de MMA, se puede quitar el wrestling y se puede quitar cualquier tipo de combate en el suelo, que se valgan las patadas, que sea válido las patadas, los codazos, todo, y que no haya conteo y que el árbitro solo intervenga cuando va a parar la pelea. Creo que entonces sí hubiese un gran chance de que un peleador le pueda ganar a Jake Paul, pero con reglas de boxeo, en su mundo, en su territorio, ningún peleador o muy pocos peleadores en la UFC a día de hoy le podrían hacer frente a Jake Paul. En fin, chicos, vamos a dejar el video hasta acá. Como les repito, mañana voy a hacer el video de las predicciones del UFC 304 que están a pedir de boca. Esa cartelera está buenísima. También quiero hacer el video de Jake Paul. Está pendiente ahí. Quiero hacer el video de Jake Paul y qué peleadores podrían derrotar a Jake Paul o qué peleadores perderían contra Jake Paul. Todavía no estoy seguro de la logística, si van a ser 2 videos o solamente va a ser uno en el que mezcle todo, pero en fin, eso va a quedar para después. Recuerden suscribirse, recuerden darle like al video y nos vemos a la próxima. Chao.